veamos acá. Acá habla de ingeniería sismoresistente, estos comentarios complementan. Ya saben que la norma en sí no da definición, no es un libro teórico, solamente pone disposiciones. Acá trata de explicar un poco cuál es la filosofía detrás. Y como saben, la filosofía de ingeniería sismoresistente es que haya evitar pérdidas humanas a través de un desempeño que evite el colapso. Que evite el colapso. Eso es lo que básicamente está indicando acá en función de eso. También asimismo dice que los sismos importantes, los sismos pueden ser severos, pueden ser sismos moderados, ¿no? Los sismos severos son los que, con los cuales se va a tomar el sismo de diseño. Asimismo explico un poco cómo han ido cambiando los factores, ¿no? Por ejemplo, acá con la aplicación de la norma, y dice, no es posible que una edificación antigua se refuerza, cumpla todos los requisitos de la norma moderna, razón por la cual se debe recurrir a otros criterios estratégicos para dar una protección similar a la edificación nueva. Quiere decir que no es retroactivo, si evidentemente si estamos hablando de una vivienda existente, hecho con otra norma, para poder aplicar lo que estamos haciendo en la nueva norma, se tendrá que reforzar o requerir algunos criterios, básicamente para la disipación de energía, para el tema de cumplir la teoría. Filosofías y principios, como dicen, y esto es algo importante, muy importante explicarle a nuestro cliente, ¿no? Que no necesariamente va a ser alguien entendido, o al menos que tenga una formación de ingeniero civil. Que cumpla la norma, que son los requerimientos mínimos, no indica que necesariamente garantice un buen comportamiento de todas las edificaciones. Quiere decir que solamente evite el colapso. Y después del gran terremoto podría ser pues que si es que yo hago un análisis costo-beneficio, de repente conviene demoler y hacer una edificación de más pisos y la medida de retorno de inversión podría ser. Asimismo acá en los comentarios van a ver lo que hemos visto, que es un sismo frecuente, ocasional, raro, muy raro. El que hemos visto raro también se llama severo, el ocasional se llama moderado. ¿Okay? Y en ese sentido dicen la probabilidad de excedencia. Acá está lo del nivel de desempeño. ¿Qué nosotros queremos? Y eso lo hemos visto incluso antes de la PC1, queremos que ante un sismo raro, muy raro, el nivel de desempeño de categoría tipo C, edificación común, sea de resguardo de la vida. ¿Okay? Pero asimismo, recuerden que hemos dicho que ante otros sismos de mayor o menor magnitud, llámese frecuente, ocasional, de menor o muy raro de mayor, entonces tengo otros niveles de desempeño que tengo que chequear. Esto acá sería lo que se llama filosofía basada en desempeño. Si yo verifico que ante los distintos sismos tienen estos niveles de desempeño, estoy haciendo la filosofía basada en desempeño. La norma solamente me dice para el sismo de diseño que es el sismo raro. O sea, solamente estoy checando este punto para categoría C, pero no los otros. Los otros complementarios lo haría con filosofía basada en diseño sísmico, desempeño sísmico. Eso es algo complementario que no estoy obligado, pero es una buena práctica hacer. ¿Okay? Chequear las otras niveles de desempeño, porque como he dicho yo, o como hemos dicho, podría ser, por ejemplo, que elementos no estructurales como equipos médicos, los cuales tienen un costo muy alto muchas veces, casi igual o más que la edificación como a nivel de estructuras o a nivel de casco, podría ser que ante un sismo ocasional no tienen un buen desempeño, que es el operativo, ¿no? Entonces también hay que chequear los elementos no estructurales aparte de los estructurales. Entonces, verificar cada uno de estos es lo que complementa si ustedes van a cualquier charla, y generalmente hay una charla que es de filosofía o diseño basado en desempeño, que es justamente verificar todos estos desempeños de acuerdo a los distintos sismos que hay. No solamente ante sismo máximo diseño. Entonces, esto de los comentarios es bueno porque complementa, y muchas veces la norma tal cual, ¿no? Sabemos que hay muchas universidades, ¿no? No en todas necesariamente el tema de ingeniería sísmica se enseña adecuadamente,
se tratan, pero no necesariamente todas. El tema de estabilización ha sido un problema. Entonces muchas veces lo que van es, algunos ingenieros, me ha tocado un par de veces en 2019, van viajando a unos colegios, ingenieros de Huánuco u otras provincias, dictando el tema de la norma, autorizaciones y demás, porque muchas veces esto lo enseñan de forma muy básica, menos del 50% de lo que estamos enseñando acá, ¿no? A nivel de curso. Eso ha visto de que también tengamos estos comentarios que complementan la norma, que explican un poco lo que en realidad de teoría deberían saber, ¿no? Igual acá pueden aprovechar esto para leer, ¿no? Entonces, acá nos habla del tema de la rigidez y en general nos hace comentarios respecto a la concepción de estructuras. Yo voy a ir solamente a las partes más importantes refiriendo a esto. Una de las partes más importantes y que debe entenderse, que todavía no lo hemos visto, a nivel de desempeño es la siguiente. Nosotros, cuando estamos hablando, primero hablamos del análisis estático, ¿ya? Entonces, para el análisis estático, nosotros estamos haciendo nuestra cortante, acá tenemos nuestra cortante y digamos que acá tengamos nuestro desplazamiento, ¿sí? Acá tenemos nuestro desplazamiento, nuestra deriva, si queremos nuestra deriva. Entonces, nosotros, y esta es la deriva inelástica, ¿no? La que sabemos que para el concreto tiene que ser menor que 7 entre 1000. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Si yo aplicara la cortante elástica, ¿sí? La cortante elástica sería sux por el peso. No entre R. Entre R es la cortante reducida. ¿Ya? Si fuera solamente la cortante elástica, sería sux entre R por el peso. Estamos hablando de análisis elástico, estático, ¿no? Pues esta sería la cortante elástica. Pero, pónganse a pensar algo. Nosotros esto lo estamos reduciendo entre R, es decir, estamos tomando una constante bastante menor, que sería esta constante B, que es sux entre R por el peso. ¿Okay? Esa es una constante reducida, es menos de la constante elástica. Y con esa constante reducida estamos calculando una deriva elástica. Y luego lo estamos multiplicando por 0,75R o 0,85R para hallar la constante inelástica que sería esta. ¿No? El punto es, ¿por qué yo diseño con esta constante elástica que es menos de la constante, esa constante reducida que es menos que la constante elástica? Y el punto es que yo puedo reducir entre R porque tengo algunos factores de seguridad, ¿no? Los factores de seguridad, uno es la sobreresistencia, ¿sí? Puedo reducir porque tengo sobreresistencia, y otro es porque tengo ductilidad. Entre otros, ¿sí? Porque también es porque tengo un poco más de rigidez, porque en el diseño no lo estoy haciendo todo, que tengo algún factor de seguridad. Pero principalmente es por la sobreresistencia y la ductilidad. Quiere decir que este factor R que estoy reduciendo se hace por eso. Es más, en futuras versiones de la norma, no he leído todavía la propuesta de la norma, pero con mayores tesis, en Chile, por ejemplo, lo que se tiene es R, hay un R de utilidad y un R sobre resistencia. Hay dos factores aparte. ¿Okay? Entonces, de acuerdo al pórtico, de acuerdo al tipo de, si es muro o de acuerdo si el tipo es dual, y es más, se ponen algunos casos más, porque puedo tener pórticos ordinarios, intermedios, especiales, puedo tener sobreresistencias o R de sobreresistencia o de utilidad. La multiplicación de esto será el R que estoy tomando ahí. ¿Ya? En la norma actual, como está, no se especifica un R de sobreresistencia o de utilidad. ¿Ya? Pero como concepto, sí sabemos que nosotros a esta cortante elástica le reducimos entre R porque tenemos factores de sobreresistencia y porque hay un tema de utilidad. Si no es en esta versión o en esta propuesta del borrador que ha salido, que todavía no la leo, si no en siguientes versiones tendremos que llegar a esto con las investigaciones. El ASI, el FEMA, en Estados Unidos y la norma chilena ya tienen estudios para verificar eso.
hacer esa variación. Entonces, por eso nosotros podemos reducir entre R el tema del acortante del análisis estático, y en el caso del dinámico también podemos reducir nuestros espectros entre R, porque tenemos resistencia y utilidad. Habiendo dicho esto en comentarios, entonces lo voy a complementar con esta diapositiva, ¿sí? La diapositiva habla sobre la norma. La filosofía, como saben, es evitar las pérdidas humanas, como asegurando un nivel de desempeño en tensismo máximo que sea, que evite el colapso, ¿no? En el caso de categoría C, que sea resguardo de la vida, y a su vez minimice daños. Esto solamente es una declaración de aspiraciones, ¿sí? Y hay que saber indicarles esto a los clientes. Muchas veces los clientes, sobre todo corporativos, a veces quieren saber cuánto tienen que invertir luego que ocurre el gran terremoto, ¿no? O sea, estimar un porcentaje de daños y un porcentaje de reforzamiento. ¿Se puede hacer? Sí, tendría que hacerse con análisis inelástico, y no es verificar que sea menor que 7 entre 1000, sino es hacer curvas de fragilidad a través de ratios, poder más o menos estimar cuál es un porcentaje de daño y eso trasladarlo a un costo. ¿Sí? Todavía faltan eso, más estudios para que ese ratio sea más preciso, pero se puede. Entonces hay que hacerles, y alguna vez, como les dije, creo que en una clase, un cliente corporativo, ganamos la propuesta justamente porque entendimos que ellos querían eso, ellos no querían ver si cumple la norma o no, que es menor que sea 7 entre 1000, la deriva, sino querían verificar eso. Sí se puede estimar y generalmente se hace cuando ya requiere un mayor análisis computacional y también el cliente lo paga, ¿no? Asimismo, la estructura no debería colapsar, no debería considerar daños a nivel de colapso, y hay que tener otro tema en cuenta, que los objetivos que nosotros tenemos en la norma principalmente están en edificaciones, ¿no? Con algunas estructuras. Hay algunos casos o algunas estructuras que tienen una propia norma americana, por ejemplo el caso de silos, ¿no? El caso de silos, el caso de cimentaciones vibratorias, que no aparece en la norma, en las normas de reglamento de edificaciones. El reglamento de edificaciones, llámese 030, 060 o demás, principalmente son edificaciones, más o menos otras estructuras. Hay estructuras especializadas, en el caso de reservorios, de tanques o aguas, silos, o cimentación de máquinas vibratorias, entre otros, que tienen una cimentación, que tienen una norma especial americana, ¿sí? Que va a complementar eso. Pues ahí hay que ver eso. Con respecto a la concepción del sistema estructural, como les dije, la idea de hacer esta clase con respecto a norma, un poco más a detalle, es que ustedes puedan entender los fundamentos, así de forma de que luego ustedes van a leer la propuesta del borrador o cambien la norma cada 5 años y saben pues qué lineamientos han cambiado y el por qué. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, como yo les dije, para el tema de la concepción estructural hay 3 estrategias básicas: aumentar la rigidez, aumentar el amortiguamiento, reducir el peso, ¿sí? Y asimismo también les dije que en el caso de edificaciones, si una estructura es regular, como yo a nivel de cálculo en el software me voy a acercar más al comportamiento real, entonces está ok, pero en irregular, cuando es irregular, como no me acerco tanto a una mayor brecha, voy a tener algunos factores de castigo que van a estar en el IA y en el IP, que son las irregularidades en altura y en planta, las cuales son menores que 1, y al estar en el denominador van a aumentar la aceleración o las fuerzas en el caso que sea dinámico o estático. A nivel de presentación del proyecto, y esto lo dice la norma que está vigente, ¿sí? Ustedes tienen que presentar solamente planos y documentos firmados, ¿sí? No habla de memoria de cálculo, en realidad para un proyecto de edificaciones apoyado por municipalidad, salvo que lo requiera el revisor, no es necesaria una memoria de cálculo, debería, ¿sí? Debería. Entonces pasa una memoria descriptiva que generalmente va a decir a grosso modo qué coeficientes sísmicos y qué sistema estructural y cuál es la concepción y nivel de elementos, y la firma con los planos correspondientes, ¿ya? Y en los planos dice que debo incluir, ¿sí? Al menos en un plano, debo incluir una tabla resumen que me diga el sistema estructural, el periodo de duración en ambas direcciones,
los parámetros de las fuerzas, que quiere decir los coeficientes sísmicos, ¿no? Z, U, C, S, R sub 0 y A y P que estoy considerando. Asimismo, la fuerza cortante en la base, desplazamientos máximos, y si es que tengo alguna ubicación de estación acelerométrica en el edificio. Vamos a ver que para edificios de más de 20 pisos o 10.000 metros cuadrados, la norma le obliga a considerar una estación acelerómetra, ¿sí?, dentro del proyecto mismo. Y generalmente esas estaciones están alrededor, pues, no sé, $20.000, $40.000, que para el costo del proyecto no es nada, ¿no? Entonces, tengo que incluir esto para que obviamente luego el revisor del municipio pueda ver con qué coeficientes y cómo he considerado. Y a pesar de no tener memoria, así como cuando le reviso a veces ustedes en Silvo y demás, como ya muchas veces he hecho esto, uno puede intuir o hacer alguna verificación de cálculo pseudo manual para ver si es que por ahí hay algo raro, ¿no? Entonces, generalmente, ¿cómo van los revisores? Hay que entender también que los revisores no tienen todo el tiempo del mundo, ¿no? Generalmente, cada 15 o cada 15 días van, aparte de tener su trabajo, ¿no?, tener su trabajo propio, haciendo diseño, enseñando o lo que fuera, van cada 15 días, 1 o 2 días a la municipalidad y comienzan a revisar los proyectos. Entonces, quiere decir que por proyecto le dedican poco tiempo. Sin embargo, en teoría, como ya son, porque para ser revisor te piden pues un número de metros cuadrados habiendo diseñado, ya tienen relativamente bastante experiencia, lo que tratan ellos en su principio es verificar, revisar, y si te toman 1, 2 o 3 errores, ya te lo observan el proyecto para que lo revises. ¿Okay? Entonces van de ese lado. No es como en sus exámenes que yo les corrijo y les pongo una nota, sino es como si yo encontrara 2 o 3 errores y ya les bajo la nota o les pongo unos 13, algo así. ¿Okay? No es lo más adecuado. De hecho, lo más adecuado, hay que decirlo, es algo que se llama peer review. Vamos a ver algunos casos, ¿no? El peer review es una revisión de pares. Esta revisión de pares se puede hacer a nivel de cualquier etapa del proyecto, ¿sí? Generalmente, el peer review que ustedes más o menos conocen es el caso de construcción, el supervisor con el constructor. ¿Ya? Asimismo, también se puede tener un supervisor en diseño. Esto generalmente, el peer review, revisión de pares, en Estados Unidos y en otros países está muy estandarizado para distintos proyectos. Acá en el Perú se utiliza para proyectos que tengan una gran inversión. Cuando yo trabajo en minería, el peer review sí se hace para el caso industriales también, pero en el caso de edificios, oficinas o viviendas no es una práctica común, salvo que el cliente lo requiera, ¿sí? Salvo que el cliente lo requiera. Eso, a su vez, si fuera un peer review, quiere decir que sería lo ideal, ¿no? Sería que no solo a nivel de revisión municipal, sino que cuando haces peer review tienes que hacer memoria de cálculo de todo, tienen que revisarse absolutamente todo. Requiere más tiempo, obviamente hay un porcentaje que se encarece el proyecto, pero si es que yo tengo que darles una recomendación, si su proyecto es relativamente tiene el costo, hagan un peer review. Eso a su vez a nivel de la etapa de diseño no solamente le va a asegurar los cálculos, que es el tema de la firma. Recuerden que el caso de Trujillo, por decir un caso, fue por una empresa bastante prestigiosa. Hay 2 temas, y yo voy a hacerlo completamente sincero, ¿no? En el caso de oficinas, muchas veces, como todo es para ayer, si alguno lo ha practicado ya, va a entender que todos los cambios o todo es para ayer. Eso es parte de la cultura, creo que latinoamericana, no sé si peruana. Muchas veces no hay una revisión interna muy buena. Entonces, digamos que ustedes formamos una empresa, ¿no? Yo les reviso, ustedes son los ingenieros y ya forman equipos. Entonces, yo en teoría, lo que tendrían que hacer es revisar cada uno antes de firmar, ¿no? Pero conforme ustedes van desarrollando proyectos, digamos que les voy tomando más confianza y a veces la revisión lo hago menos. Pero lo que debería hacer en realidad es nombrar a uno de ustedes que agarre más experiencia revisor y que les revise a ustedes y escribir una de bases.
Eso generalmente no se da en el caso de oficinas peruanas. En el caso de oficinas con ingeniería extranjera, sí, a veces sí, pero es porque los costos son más altos también y lo merita, el proyecto lo merita, ¿sí? Entonces hay un tema de revisión interna que falló en este caso de Trujillo, por ejemplo, por el tema de la cultura de eso, y lo otro es también que si es que no hay esa revisión, ¿tú cómo aprendes? Pues, ¿no? Porque yo te puedo dar a ti, pues, no sé, que diseñes 50 edificios, pero si yo te doy solamente feedback de 5, los otros de dónde, o sea, de repente tú aprendiendo porque vas capacitándote, leyendo, pero obviamente si es que te lo revisan en realidad alguien con experiencia, debería darte un margen de un feedback para que puedas aprender, ¿no? Eso sí se puede ganar con el peer review, porque en teoría la revisión de pares se da con ingenieros de la misma experiencia. Y por más que tú tengas mucha más experiencia, siempre va a haber algo que puedas aprender, ¿no? O sea, no hay que tampoco ser un poco tosudo, ¿no? Que a veces nos pasa los ingenieros, conforme vamos avanzando el tiempo, creemos que ya lo conocemos todo y no es así. No es así. Entonces, acá hay unos comentarios que les quería indicar. Ahora, con respecto al peligro sísmico, hemos visto que el riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad. Entonces, algunos coeficientes van en peligro, otros en vulnerabilidad, y otros, como les dije, es una combinación. El primero que da el peligro es la zonificación, ¿no? Entonces, acá hay que hablarles un poco de cuál fue la idea de la zonificación, ¿no? La primera norma, no norma por ley, sino reglamento de ingeniería sísmica en el Perú, data del 63. ¿No? Un reglamento con una buena práctica, no una ley. Y en ese caso, básicamente se decía, entonces, 3 zonas sísmicas, no había valores, simplemente indicaba a nivel cualitativo, cuál era lo cual tenía mayor o menor sismicidad. No había un factor Z como un valor en sí. En la norma del 77, conforme se fue haciendo un poco más de mapas de peligro sísmico, ya se recalibró bien esto, y estas son las 3 zonas sísmicas, que es para el 77, pero todavía no, el Z no era la aceleración como tenemos ahorita en la roca para un periodo de retorno de 50 años, sino se decía el Z1 porque tiene mayor sismicidad, ¿no? Como una escala en porcentajes, el Z es 0,7 o 0,4 porque es menor porcentajes. Este es el 77. Luego se fueron haciendo algunos mapas de peligro sísmico, esto que parecen como curvas de nivel. Cada curva será una aceleración esperada para un periodo de retorno, ¿no? En este caso de 500 años, ¿no? Que fue para el caso de Castillo y Hierro del 93. Fíjense ahí, pues, 0,46, 0,4, cercano acá, 0,24, 0,12. Y la norma en 2003, que fue la que yo aprendí, ¿no? Entonces ahí ya al Z, no solamente se identifica las 3 zonas sísmicas con mayor precisión, sino también ese Z ya es la aceleración esperada, ¿no? Que es el caso de Z 0.4, 0.4G, para un sismo severo por un periodo de retorno de 50 años, ¿no? En la aceleración de la roca, que es lo que actualmente es el Z. Ya luego, en 2003, se unieron, ¿no? Y en esta del 2003, si quieren, incluso comparándolo con la norma de Colombia, ¿no? Poniendo Perú y Colombia con las zonas sísmicas, que había en ese caso en 2003 zonas sísmicas, más o menos en zonas limítrofes se obtenía un Z parecido, con lo cual básicamente estaba bastante cercano. Sin embargo, después de 2003, en la 2004, por Monroy y Bolaño, ¿no? De algunas tesis, haciendo más mapas de peligro sísmico, ¿qué se observó? Recuerden que hasta el 2003 las zonas sísmicas eran 3 zonas sísmicas y la máxima es 0.4G. Se observó que, por ejemplo, en algunas zonas de la zona de mayor sismicidad tenía más de 0.4G, ¿no? En este caso 0.44G, que es lo que se observa acá en el zoom, ¿no? Incluso en el estudio de Zenón Aguilar del 2009, ¿no? Si ustedes le hacen un zoom acá, llega hasta 0.5, 0.54G.
Por modelos probabilísticos se tiene que obtener un valor, ¿sí? Un valor para el caso de la zona de mayor sismicidad. Entonces, de acuerdo a estos estudios, se veía que la zona de mayor sismicidad, C4G, no era suficiente. Por eso es que en vez de 3 zonas, ahora se toman 4 zonas, ¿sí? 4 zonas sísmicas. Lógicamente, conforme haya más mapas de peligro sísmico, que es la parte de ingeniería sísmica correspondiente a geotecnia, es probable que luego tengamos curvas así, pero ya estandarizadas para cualquier lugar. Estados Unidos, por ejemplo, en la SGS, USGS, ustedes buscan una latitud y una longitud en Estados Unidos y le dicen directamente qué Z es el plan allá. Entonces tienen una precisión mayor. Nosotros todavía lo seguimos haciendo por franjas, ¿no? Por franjas de zonas. En el IGP 2014 también ahí se observa, si es que hacen un zoom acá, que algunos lugares cerca de Ica, por ejemplo, tenemos 0.5G. En base a todo esto y con probabilidades, se dijo, bueno, de la norma del 2016 y 2018 en adelante, tomemos 4 zonas sísmicas, ¿ya? Con 0.45, 0.35, 0.25 y 0.10G, que es lo que ustedes ya conocen. ¿Qué es probable a niveles de zonas sísmicas? Es probable que esto que sea de franjas en un futuro sea ya como curvas estandarizadas, como hemos visto en el campo de peligro sísmico. De repente tengamos algún aplicativo que ya para una latitud y longitud estandarizado con probabilidades nos dé cuál es el Z que tenemos que tomar. Pero recuerden que esto es con un periodo de retorno de 50 años. Si yo tengo un proyecto de inversión, llámese un complejo minero o un puente o una central hidroeléctrica, que es un costo importante, yo tengo que hacer un estudio de peligro sísmico que me calibre y me obtenga con mayor precisión cuál es el Z para la zona específica. ¿Ya? Entonces solamente esto de Z basta para el caso de edificaciones. Entonces ahí está en resumen lo que tenemos. ¿Alguna consulta sobre esto? Acá se refiere con periodo de retorno. Periodo de retorno tiene que ver justamente, cuando yo digo 50 años de periodo de retorno, te estoy diciendo que lo mismo que en 50 años, si yo registro todos los sismos, entonces solamente tengo 10% de los sismos que van a tener una magnitud mayor que lo que estoy tomando. Entonces se puede hacer una relación con probabilidad de excedencia en un tiempo con periodo de retorno. Cuando el periodo de retorno es mayor, quiere decir que la probabilidad de excedencia es menor, por lo cual la confiabilidad es más corta. Por ejemplo, uno en periodo de retorno de 500 años o 490 años es más o menos una probabilidad de excedencia de 3%. O sea, quiere decir que solamente 3% de los sismos que registro en ese tiempo van a exceder el sismo de diseño que yo estoy fijando. Mayor periodo de retorno, menor probabilidad de excedencia, si quieren ustedes mayor aceleración. Lógicamente, mayor periodo de retorno tendrán las estructuras que tengan mayor categoría, ¿no? Como el caso de centrales hidroeléctricas, centrales nucleares, puentes, hospitales, las que son categoría tipo A. Asimismo, ¿qué indica? Yo les decía que los que tienen el caso de proyectos, como por ejemplo, algunos casos, ¿no? Estamos en el caso de centrales hidroeléctricas, estamos en el caso de complejos mineros, o ciudades nuevas, por ejemplo en Las Bambas, se ha hecho una ciudad nueva, entre otras, entonces se tiene, o incluso antes, por ejemplo las ciudades petroleras que se hicieron anteriormente en Talara o demás, pues se ha debido hacer un mapa de peligro sísmico o lo que se llaman estudios de sitio. ¿Ah? ¿Por qué? Porque entre otras cosas, aparte de poder precisar el Z con más precisión, hay algunos fenómenos que todavía la norma no lo incluye tal cual, pero sabemos que amplifica el efecto sísmico. Por ejemplo, esto ya es más que todo geotécnico, ¿sí? Pero es la parte general sísmica geotécnica. Si nosotros estamos, ¿no? Por ejemplo, en Lima, tenemos un movimiento del suelo o un terremoto, nosotros sabemos que vamos a tener más movimiento hacia el paso de la colina, donde de repente en Lima estarían los asentamientos humanos. ¿Ya? Hay una amplificación de ondas causadas por la topografía.
En las colinas, por más que ustedes dirían esto a nivel de zona sísmica, ¿no? Si es que estamos, por ejemplo, tomando un distrito, cualquiera, ¿no? Vamos a tomar un distrito, digamos que sea Juan de Lurigancho. San Juan de Lurigancho. ¿Ya? Tenemos una parte en colina, tenemos una parte así. El Z sería 0.45, zona sísmica 4, 0.45 G, pero el que está en colina va a sentir mayor movimiento. Eso no lo toma el tipo de suelo. En realidad, la topografía tal cual no la estamos tomando en los coeficientes sísmicos. Pero sí sabemos que eso va a ocurrir. Entonces, es más, en un proyecto que tenga mucha más extensión, tenemos que considerar eso. ¿Qué más? De hecho, estas cosas, ya hablándolo con un geotécnico, porque es más de geotecnia, un ingeniero geotécnico, se podría plantear como algún aporte de tesis, ¿no? ¿Cómo estudiar eso? Lo otro es el estudio de vaso geológico, y en este caso vamos a tomar el caso de México DF, por ejemplo, o La Molina. México DF ha sido un lecho de río, tiene un suelo blando, por excelencia es el caso de estudio de suelo blando. Entonces, nosotros sabemos que cuando paso de roca a un suelo blando se amplifica también la onda sísmica y por ende las aceleraciones y los desplazamientos. Si yo tengo una ciudad que esté sobre roca, otra que está sobre suelo blando, acá se va a amplificar y acá va a dar una amplificación de vaso geológico. Eso, por ejemplo, en algunas zonas como en La Molina, en Ventanilla, en Chorrillos. Yo lo que les recomendaría es que alguna vez, porque alguna vez van a estar en la coyuntura de comprar algún casa o departamento, que traten de acuerdo a lo que hemos visto acá en Sismo, tratar de tomar una zona que tenga menos peligro, ¿no? En la medida que puedan. Se puede construir un buen suelo, sí, pero la solución técnica va a ser un poco más costosa, se va a trasladar en su costo. Como no hay mucha supervisión, eso lo sabemos los que estamos ahí, falta un poquito más de nivel de supervisión. Yo no me aventuraría en esos distritos, salvo que de repente quieran, no sé, invertir para luego vender en 10 años, ¿no? Puede ser también. Ya. Eso es a nivel de los efectos. Entonces, las condiciones geotécnicas van a ser las siguientes. ¿Ya? Yo lo que tengo es, lo que hemos visto es, viendo un perfil estratigráfico donde está la roca, acá puedo tener un acelerograma. De ese acelerograma yo puedo calcular el SA, que es el espectro. El FFT es una transformada de Fourier que lo que sirve es básicamente para ver la convergencia de frecuencias entre aceleraciones, ¿no? de distintos acelerogramas. Eso que lo puedo medir en la roca, yo también lo puedo medir a nivel del suelo o a nivel del cero, que será la aceleración del suelo, lo que registra básicamente mis acelerógrafos, ¿no? que están a nivel del suelo. Como ustedes pueden ver, entre esto y esto se amplifica, ¿no? Acá la amplitud es esta, acá la amplitud es mayor. ¿Por qué? Obviamente porque esta roca es más dura y conforme pasa a suelos un poco más blandos, hay una amplificación de la onda y eso se traslada en mayor aceleración y mayor desplazamiento. El punto acá es, si bien es cierto, lo anterior que era vaso geológico y el tema de la amplificación por topografía no ha sido tomado, pero aún así la norma considera algo del perfil del suelo, como hemos visto. Entonces la norma dice que tenemos 4 perfiles del suelo, 5 perfiles del suelo, del S0 al S4. Lógicamente en ese caso pasamos de un suelo, de una roca a un suelo más blando, pero ya más en detalle, eso depende de la velocidad de onda de corte, de la velocidad de la onda, en corte, el ensayo de penetración N60 que enseña de mecánica de suelos y la resistencia de cohesión no drenada. Entonces, el geotécnico en su informe de suelos, como conclusiones, tiene que dar pues qué perfil del suelo es el que va a tomar el estructural para eso. Y se va a guiar de acuerdo a eso, ¿no? Él ya seguramente tendrá más a detalle para cada tipo del SUX, de mecánica de suelos, cuál es el perfil del suelo, ¿no? Pero no hay que perder de vista que estos son valores promedios. Cuando ustedes les han hablado de un perfil del suelo, yo en mecánica de suelos no lo llevo desde como ustedes en geotecnia, pero me acuerdo un poco, ¿no? Tienen un suelo
1, un suelo 2, un suelo 3. Recuerdo sus. Esto acá me está dando el valor promedio de todas las capas. Entonces, según lo que yo he hablado alguna vez con geotecnia, con algunos profesores que veían la parte sísmica, esto no es tan cierto. Se puede hacer algo que se llama espectros de sitio para calcular, porque ustedes lo que deberían tener, o lo que tiene la norma, va a tener que tener no solamente el valor promedio de los 3 suelos, que puede ser muy dispar, sino de repente 2 o los 3 suelos más representativos, y ver eso, cómo estamos en la clasificación de eso, ¿no? Para tener algo más a detalle. No es lo mismo pues que el suelo S1 sea muy blando, el suelo S3 muy duro, y en el promedio me sale pues un S2, que de repente este suelo S2 tiene mayor capa. Así que hay que tomar en cuenta también las limitaciones. Parte de lo que les estoy hablando de esto de la norma es ver a qué punto está el estado del arte, qué es lo que sigue a continuación y cuáles son las limitaciones que debemos tener en cuenta. Entonces, acá lo sacan con valores promedios en función del B sub S, N60, resistencia no ordenada. ¿Y cuál es la idea para el tema de la amplificación? Entonces lo que dice la amplificación de cargas, o la amplificación sísmica, va a ser la siguiente. Voy a tener una aceleración en la roca, luego a nivel 0 del suelo y luego a nivel de cada uno de los pisos. Y eso es lo que dice, dependiendo si es estático o dinámico, yo calculo un TP y un TL de acuerdo al tipo de suelo y vamos a calcular un valor C y a su vez. ¿Ah? Entonces ya saben que esto es la tabla 3 y tabla 4, saben calcularlo de acuerdo al tipo de suelo, el perfil, cuál es el S, cuál es el TP y el D. Solamente para que lo tengan de manera un poco más profundizado, de manera cualitativa, ¿no? El Z de la costa es mayor que el Z de la sierra, el Z de la selva, por el tema de sismicidad. Pero si comparamos a nivel de S, que es el tipo de suelo, es al revés. El S de la costa es menor que el S de la sierra y el S de la selva en promedio, ¿sí? Porque en realidad depende del perfil del tipo de suelo. ¿Y eso por qué tiene que ver? Porque el S también, si es que ocurre, como la mayoría de sismos que ocurren o terremotos que ocurren entre placas, llámese la costa sudamericana y la placa sudamericana y la de Nazca, pues acá ocurren las ondas y conforme va llegando a la selva y a la sierra, llega con menor intensidad. Por eso es que el S también, entre otras partes, también se va disminuyendo. Acá hay algo básico que ustedes tienen que entender para entender por qué hacemos Z por subs entre R, no como armamos. El Z es la aceleración en suelo firme S1, ¿sí? Hasta la norma en 2003, el Z era la aceleración en roca. Ya en el 2016 o 2018 es el suelo S1. Si nosotros queremos obtener la aceleración en la roca, será Z por 0,8. Así está calibrado en la roca. Si queremos calcular la aceleración en la superficie, será tan solo Z por S. Pero si queremos a nivel de la estructura, y esto solamente para calcular una aceleración, pseudoaceleración, ¿sí? Ahí lo multiplicamos Z por S por C. El S incluye el suelo que acá va. El C incluye pues el coeficiente de amplificación que depende del periodo y a su vez de la estructura. Por eso es que vamos armando de esa manera a nivel de subs. Y en ese sentido, ¿no? Los tres sismos con los que está armado el espectro de la norma son el Lima del 66, Huaraz del 70 y Lima del 74. Literalmente por cada uno tengo dos acelerogramas que sean horizontales, y acá están las curvas, y luego a través de probabilidades armo mi espectro, ¿no? Y mi espectro, como hemos visto, no solamente el de la norma actual que indica que esto es 2.5, esto va de P a TL y T, sino también esta colita acá que le estamos incluyendo ya en los últimos 2 años que he enseñado, porque la propuesta de la norma que pueden ver en la última versión, como ya en el aislamiento sísmico, que es la E031 incluye, ¿no? Que va de C1 a 2.5 en línea, del valor de 0 a 0.2 TP.
Entonces, de esa manera tenemos este espectro, que es el que estamos utilizando. Ya saben por qué lo multiplicamos por Z, por S, según cada caso. Entonces, por ejemplo, si tenemos un suelo S1, S3, y multiplicamos el C por S, tenemos esos valores, dependiendo si es costa, sierra o selva. Y acá hemos visto principalmente los valores de Z, S, TP y TL, que son los que dependen netamente del peligro, ¿sí? Del peligro o amenaza sísmica. A este punto, en una consulta, ¿no? ¿Se entiende? Nos estamos viendo más en detalle con respecto a la nota, ¿sí? Me puedo preguntar también en esta parte del teoría. Y les estoy dando también limitaciones, algunos comentarios. Pues lo siguiente es ver, y acá ya en esta diapositiva hemos visto los factores de regularidades 3.6. Vamos a ver lo demás. La categoría de uso, ustedes ya saben, categoría A esencial, B importante, C común, ya saben cómo ver esto. Sin embargo, acá una idea, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes tienen, porque hay una tabla que indica cuáles son los requisitos o las restricciones del sistema estructural, indica que las nuevas edificaciones que sean para el tema A1, el tema de salud, llámese hospitales, tienen que tener aislamiento sísmico en zonas sísmicas 4 y 3. ¿Ya? Para zonas sísmicas 1 y 2, puede ser cualquier sistema estructural sin aislamiento, que no sea pórtico, pero para zona 4 y 3 sí hay aislamiento sísmico. A este sentido, indicarle lo siguiente. No es necesariamente, la norma me obliga a eso, pero no es necesariamente la única solución, ¿sí? Me explico. ¿Cuál es la idea de poner aislamiento sísmico? Es que tengan disipación de energía que pueda tener una mayor resiliencia. Resiliencia tiene que ver con lo siguiente. Cuando ustedes les hablan de resiliencia en términos, no sé, de liderazgo, en fin, es básicamente esa capacidad para recuperarse, ¿no? Después de cada caída o, en fin, una crisis, poder recuperarse y seguir adelante. La misma idea con el caso de estructuras, pero en el caso de estructuras sería, mientras menos sea el corto, luego de un terremoto, mientras menos sea el tiempo para luego poner en funcionamiento otra vez el local, eso es resiliencia. Entonces, si ocurre ahorita un terremoto, acá, no es que lo quiera llamar, ¿no? Sabemos que probabilísticamente puede pasar. Pero si ocurre un terremoto, de repente lo que vemos es que este pabellón tiene, digamos que se comporta adecuadamente, pero tiene algunas fisuras, ¿no? Ya saben pues, que acá ocurren o estudian todas las carreras, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el gerente o el jefe de infraestructura del PC? Tendrá que tarajear pues, fisuras, si al menos luego de un estudio, porque seguramente hará un estudio con estructurales, comprueba, ve, observa, evalúa que puede ser reparado, no hay problemas, entonces reparará las fisuras de acuerdo a lo que les digan y lo pondrá en funcionamiento. De repente algunas instalaciones o tuberías tendrán que reemplazarlas, porque ya saben que cuando ocurre el terremoto probablemente se queda alguna parte sin luz o el agua o en fin el desagüe, ¿no? Se desalina. Ya, eso es, mientras menor sea el tiempo, mayor es la resiliencia. Si yo tengo estructuras con amortiguadores o aislamientos, esos tienen mayor resiliencia. Porque estructuras con aislamientos sísmicos, uno, si es que está bien aislado, lo que va a hacer es que la fuerza sísmica sea bastante menor. Es por eso que las estructuras aisladas, ustedes básicamente van a sentir menos desplazamiento que en una estructura que tenga un aislamiento. Con lo cual, recuerden que el desplazamiento relativo es el que va a generar el daño, ¿no? Que es la deriva. Con lo cual acá, básicamente estructuras con aislamientos van a tener menos fisuras, su comportamiento va a estar menos en incursión inelástica, un poquito más en el tema elástico, y de repente el tiempo que se demoren en poner en funcionamiento sea por algunas tuberías o montantes. A veces las montantes son complicados, ¿no? Pero va a ser menos el tiempo. Lógicamente, como en este caso son hospitales y tienen que seguir funcionando después de los terremotos,
se requiere esto. O sea, ¿tiene sentido? Sí. Mi cuestionamiento, y es solamente una opinión, es por qué necesariamente aislamiento sísmico, porque se podría llegar a ese nivel de resiliencia, de repente con disipadores, con otro tipo de amortiguadores, que es lo de péndulo de fricción, otros que existen, ¿no? Intuyo, no quiero hablar mal, pero el presidente de la norma, que es Alejandro Muñoz, que fue un profesor también en la Católica, y ahí voy a intuir un poquito al tratar de hablar con condicionales. En su momento, su empresa tenía una rama que traía o importaba también aisladores. Me parece que por ahí va. ¿Ya? Intuyo. Queda grabado por la intuición. ¿Qué es más caro, un aislador o un péndulo? Yo pensaría que un péndulo es más caro. Un péndulo es más caro porque requieres uno o dos en vez de tantos aisladores. Es más fija, es una estructura que es única. Vale. Sí, sí. O sea, acá mi cuestionamiento es que en vez de decir que aislamiento sísmico es fácil, ¿no? Porque seguramente podrían decir, pero es práctico, tiene aislamiento y lo tienen que hacer ya, ¿no? De repente, una solución más técnica es decir, debería tener tal nivel de resiliencia y eso se pueda llegar, sea con esto o con otra solución. Claro. Creo que es lo que se ha debido hacer para no necesariamente favorecer al mercado de aisladores, ¿no? Aún así es correcto, o sea, solamente que no debería ser tan restrictivo, ¿no? De hecho, también les decía, ¿no? Como siempre les digo, si ustedes tienen que invertir alguna vez en esto, mi recomendación, y bueno, yo no lo he hecho en el momento porque lo compré en su tiempo, pero tengo en la Costa Verde, incluso cuando yo compré mi apartamento, no se comenzaron a hacer estos tipos de proyectos, pero luego ya vi que habían algunos edificios que tienen aisladores que están en la Costa Verde o en algunas zonas. Son pocos, ¿no? La mayoría que tienen aisladores estamos hablando del lado de hospitales que están obligados, y en algunos casos en oficinas y en algunos casos también en edificios. ¿Ya? Pero un edificio con aislador literalmente va a tener una ventaja del gran terremoto, pues, ¿no? Después del gran terremoto va a poder hacer haciendo su vida normal, propia, obviamente no tendrá que preocuparse por sus familiares, ¿no? Porque todos tenemos algún familiar que tiene una casa un poco dudosa, ¿no? En construcción. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les quería comentar. La categoría 2 es el caso del colegio, si eso está bien estudiado. Podemos hablar ahorita de los colegios bicentenarios, ¿sí? Entonces, en los colegios bicentenarios ocurre algo particular. ¿Qué cosa? Colegios bicentenarios contrataron un peer review, que es una supervisión en diseño, que en este caso lo hizo una empresa inglesa. No me acuerdo ahorita el nombre, creo que es... No me acuerdo, es una empresa inglesa. Si ustedes buscan empresa de ingeniería, o las empresas de ingeniería más importantes del mundo, aparece ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo que decía en este caso? ¿O qué es lo que nos aportó? Aparte de cumplir la norma, ellos tenían un reglamento que había que cumplir. Entonces, ¿qué decían? Normalmente cuando tenemos estos pabellones, que lo tenemos bien estudiado, y de hecho algunas fallas, y no es un tema de política, pero algunas de fallas han estado en el gobierno de Fujimori, pero es verdad, tiene que ver con el tema, y a partir de esas fallas en los 90, se vio lo siguiente, ¿no? Que esto no se hace edificaciones de pórticos, y es más, en la norma está que solamente su sistema estructural puede ser o de muros, o dual, o de muros de albañilería, ¿ya? Sea en dirección X o en Y. Eso lo sabemos, y está bien. Con eso nos bastaba. Sin embargo, y también discutiendo con algunos colegas, en base a lo que en los bicentenarios, aparte, los ingleses, en su supervisión, decían lo siguiente, decían que en el sentido, sobre todo en este sentido que sea transversal, tenían que hacerle un análisis inelástico. Nosotros estamos acostumbrados en la ingeniería peruana a generalmente que nos basta el dinámico. Análisis dinámico, lineal, como estamos haciendo nosotros, en ambas direcciones, y cumplir que los muros, que sea un sistema de muros o dual o muros de albañilería.
pero adicionalmente me decían en el sentido que que sea más flexible, que en este caso generalmente es el que está transversal, hacerle también un análisis inelástico, ¿sí? Para verificar si estamos correctamente con la ductilidad. Eso es algo que puedo yo añadir. Tenemos opiniones encontradas, algunos opinan que es un poco restrictivo, pero bueno, porque para un sistema tendría más sentido si fuera para hacerle ese análisis inelástico para pórticos, pero les comento lo que se está haciendo, ¿sí? Lo que se está haciendo. Eso lógicamente hace que los colegios bicentenarios, ese análisis inelástico, el tema de utilidad, y cumpliendo algunos factores también de cuantía, que me encantan los ingleses, son colegios que tienen un poco más de cuantía respecto a algunos anteriores. ¿Ya? Están con un poquito más de sobreresistencia si quieren estar. Entonces, si ustedes viven cerca de un colegio bicentenario, están alguna vez viviendo cerca de un colegio bicentenario, les agarra un terremoto y está bien construido, ¿no? Porque diseñado al menos creo que sí, seguramente va a ser una edificación bastante segura y va a seguir funcionando luego del terremoto. Entonces, ¿ahí ocurrió esa falla de columna corta? Sí, a ver, esta, ¿no? Entonces, acá, con el tema de columna corta, le hemos dicho, hay dos soluciones, ¿no? Una es aislarlo, ¿no? En ese sentido, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi modelo sísmico y de repente el desplazamiento que tengo acá, eso más un factor, lo pongo de junta acá. ¿Ah? Ese desplazamiento inelástico. Esa es una solución. La otra es, lo puedo hacer a tope, pero como la columna va a ocurrir con una corta, rigidizo esto y generalmente en vez de hacer una columna rectangular termino haciendo una columna en T, con más espesor acá. ¿Sí? Esas son las dos soluciones más típicas que se suele hacer ahí. ¿Y eso me lo permite, eso de las irregularidades? ¿Permitido? Sí, sí, se ha permitido. Yo prefiero la primera, que es calcular el desplazamiento acá y ponerle un adecuado desplazamiento acá. ¿Sí? Esa es una rigidización. Aunque tiene sentido, me parece que el otro tiene un poco más de base. Y es una opinión personal, pero cualquiera de las dos se hace. El tema de aeropuertos, ¿no? Por ejemplo, ahora que se ha hecho el nuevo aeropuerto de Lima, ya conocen el nuevo aeropuerto, ¿no? Un desastre cómo llegar el acceso, los puentes y demás. Bueno, el nuevo aeropuerto, que ha estado trabajado, ya se ha puesto la categoría 2. En el tema de aeropuertos, ustedes saben pues que la luz así que está súper plana, ¿no? Para que sobre todo el tema de los robots y el tema también del visaje de los aviones, ¿no? Tienen que controlar bastante ese tema, no tiene que entender que son luces superplanas. Adicionalmente también la torre de control y demás, y es una infraestructura que tiene que seguir trabajando luego en un gran terremoto. Lógicamente en esto será un periodo de retorno mayor, ¿no? Esto, como es categoría tipo A, se diseña con espectros de 500 en un periodo de retorno de 500 años. Si lo comparamos con Japón, por ejemplo, en el 2019 hubo una conferencia de algunos ingenieros japoneses que decían que en el 2019 ellos ya estaban diseñando para espectros en vez de 500 o 1000 años, para 2500 años. Entonces, incluso con un poco mayor inversión y estructuras, ¿no? Y son países sísmicos tan al igual que Perú, pero en Cayas podemos decir que son un poco más sísmicos porque no hay tanto silencio sísmico, ¿no? Entonces ellos incluso ya están con un grado un poco más superior al internacional, porque internacionalmente dicen que esto se diseña con periodo de retorno a 500 o 1000 años, ellos ya están en 2500 años. Y ahí tenemos categoría B, C y D, ¿sí? La B es temporal, como les decía, son construcciones como el caso de la caseta de ventas. Ya sería muy piña que justo ocurra un terremoto en esos meses que está la caseta de ventas, ¿no? O el caso, por ejemplo, del apuntalamiento para hacer un encofrado de losa, eso también es construcción temporal. Ya esto lo deja ver nota 2, lo deja a criterio. Al criterio del proyectista le dará una rigidez. Para la categoría tipo B, los estadios, ¿no? Ese estadio está un poco frío, ¿no?
El metro de Lima también es algo que tenemos recién experiencia, que no crean. Ya con los suelos. Bueno, sí. Pero el metropolitano data de 2008, 2007. Es relativamente nuevo. Sí. 2007, 2008. O sea, recién sabemos que tenemos ya la norma en 2016 hacia adelante, hemos diseñado las estaciones correctamente con las categorías, los componentes, ¿no? Las cocheras, las estaciones, las vías, seguramente con el tren de Borghi, cuando el siguiente alcalde lo ponga en práctica, si es que lo puede poner, tendremos más experiencia en trenes, ¿no?